acitromicina. Y los mucolíticos los pongo hasta el final porque puede ser como una acetylcisteína que realmente no tiene un impacto, no disminuye las exacerbaciones, pero sí nos puede ayudar un poquito pues, a disminuir la cantidad de esputo y que el paciente no se sienta tan incómodo, ¿ok? Bueno, vamos a ver este caso clínico. Dice, esta es una mujer de 59 años que está hospitalizada porque esta es su primera exacerbación de EPOC. Y lleva 5 días hospitalizada y pues ya prácticamente se va a ir a casa. La paciente fumaba, pero dice que dejó de fumar hace 5 años, tiene todas sus inmunizaciones y está en tratamiento con tiotropio y albuterol. Ya la prednis se la van a suspender el día de hoy. La paciente satura en reposo 87% al aire ambiente, ruidos respiratorios sin sibilancias, la exploración cardíaca es normal, la VH es normal y en su vaso tiene un pH 7.42, CO2 de 44 y PO2 de 55. ¿Cuál sería lo más apropiado? Dejarle aminofilina, oxígeno suplementario, ventilación mecánica no invasiva en casa o suspender la terapia que tiene. Perfecto, ¿no? Entonces aquí es dejar oxígeno en casa, vemos que tiene una oxigenación, una saturación de 87%, todos los que saturen menos de 88 se benefician de dejarles oxigenoterapia, al menos 13 a 15 horas en casa. Ventilación mecánica invasiva no es adecuado porque esto nos tenemos que fijar en el CO2. Si la persona tiene acidosis respiratoria, ahí sí se beneficia, pero si no tiene acidosis respiratoria, pues en general no le vamos a dejar, ¿ok? Bueno, entonces aquí les pongo las indicaciones para oxígeno suplementario, PaO2 menor o igual a 55 o una saturación menor o igual a 88. Esto es para todos, ¿ok? Pero sí podemos iniciar apoyo con oxígeno suplementario si el paciente tenga esto, que tenga falla cardíaca congestiva, hipertensión pulmonar o que tenga un hematocrito igual a 55. Le diría, si ya no se quieren hacer bolas porque yo sé que ya tienen 1000 cosas en la cabeza, pues nada, apréndanse 88% menos o 55 milímetros de mercurio de PaO2 o menos, ¿sale? Y como les dije, al menos 13 horas de oxígeno suplementario. No hay que llevarlos a saturaciones elevadas porque eso les genera más daño y de hecho les puede generar retención de CO2 en estos pacientes si les ponemos oxígeno a dosis altas. Entonces, la idea es que saturen pues entre 88, máximo 92, ¿ok? Esas serían las metas para un paciente, ¿no? Y bueno, entonces ahora respecto al tratamiento farmacológico. Entonces, el tratamiento farmacológico va a depender de el estadio que le hayamos dado al paciente. Aquí nos dice, un GOLT A lo podemos dejar con un broncodilatador de acción corta por razón necesaria. Un GOLT B lo vamos a dejar con un LAMA, al igual que un GOLT C. Y un GOLT D, LAMA más LAVA. ¿Ok? Aquí algo es importante también. Si tenemos un GOLT A, es decir, un paciente que nunca se ha exacerbado, y que tiene POC, no se ha exacerbado y nada más tiene disnea cuando no se sube una pendiente, lo dejamos por razón necesaria, pero nos dice, bueno, pues esto sí me está limitando un poquito mi actividad o he estado con mucha tos, ¿no? Aquí entonces podemos escalar la terapia, ¿ok? Entonces la terapia la dejamos conforme al GOLT, digamos, inicial y como a los síntomas o la evolución del paciente, ¿ok? Sí podemos escalar la terapia con base en la evolución. Aquí siempre es lo mejor, si les ponen las dos opciones, por ejemplo, tiotropio o formoterol, aquí siempre lo mejor sería un LAMA, ¿ok? Los LAMA sí tienen efecto en la reducción de las exacerbaciones y son superiores a los LAVA, ¿ok? Entonces, aquí sí creo que es muy importante que no se les olvide eso. De los esteroides inhalados, cualquiera puede ser, estas son las recomendaciones. Un paciente que tenga exacerbaciones de terapia dual, LAMA más LAVA, ¿sí? Y que tenga eosinófilos mayor a 300 o que tenga sobreposición asma EPOC. Si no tiene esto,
esto no hay que dejarlo, ¿sí? Y en contra de su uso, que tenga antecedente de infección por micobacterias, que tenga neumonías de repetición o que tenga menos de 100 eosinófilos, ¿ok? Entonces, en general, para considerar dejarle ya los esteroides inhalados, el paciente tiene que tener, ¿sí? LAMA más LABA. O sea, no pueden dejar LAMA y ya le van a dejar los esteroides. O sea, tiene que tener LAMA, LABA, ¿sí? Aquí más. Y más de 300 células en sangre y que se siga exacerbando, ¿ok? O sea, sí tienen que ser todos, no solo uno de esos. Tiene que ser un paciente GOLD COD que persista con exacerbaciones a pesar de terapia dual y que tenga más de 300 eosinófilos. Tiene que cumplir todo, ¿ok? O la otra opción es que tenga asma EPOC, ¿ok? Entonces es que tenga todo esto o la otra opción es que tenga asma EPOC, ¿sale? Nunca jamás dejar esteroides si el paciente tiene menos de 100 eosinófilos en sangre. Y para el ajuste de broncodilatadores, entonces si el paciente sigue exacerbando y estaba con un LAMA o LABA, pues hay que dejar LAMA-LABA primero, ¿no? O sea, eso sería lo primero. Ahora, el paciente se sigue exacerbando y ya está con LAMA-LABA, hay que ver cómo están sus eosinófilos. Si sus eosinófilos están más de 300, le vamos a dejar esteroides. Pero si el paciente ya está con LAMA-LABA y sus eosinófilos están menos de 100, aquí entonces no podemos dejar esteroides. Tenemos que evaluar otra estrategia. ¿Qué otra estrategia tenemos? Roflumilast o acitromicina, ¿ok? Esto para los pacientes que se sigan exacerbando, tengan ya doble o triple terapia, o sea, porque si se fijan, estos de triple terapia que se siguen exacerbando también son candidatos a roflumilast o acitromicina. ¿Cuál es el régimen de acitromicina para prevenir exacerbaciones? ¿O solo en exacerbaciones? No, esto es para un paciente que no está exacerbado. Esto es para un paciente, estamos hablando ahorita en el tratamiento, digamos, en asma crónico. Y aquí se dan dosis menores. Aquí les dejamos 250 miligramos cada 24 horas, ¿ok? Entonces no son dosis, digamos, terapéuticas, sino aquí es profilaxis para prevenir. Entonces, un paciente se sigue exacerbando, está con ya doble terapia, pero no es candidato a glucocorticoides, le podemos dejar roflumilast o acitromicina. Se sigue exacerbando y está con triple terapia, le podemos dejar roflumilast o acitromicina. Se sigue exacerbando, pero solo tiene LAMA, pues le agregamos un LABA. Se sigue exacerbando, pero tiene LAMA-LABA, le agrega y tiene más de 300 eosinófilos, le agregamos glucocorticoides inhalados. Ahora, si el paciente lo que tiene es disnea, no son más exacerbaciones, y solo está con LAMA, pues agreguen LAMA-LABA, ¿ok? Y a la inversa, ¿ok? Entonces, ¿sí quedó claro esto? ¿Cómo van a hacer el tratamiento? Uno es cómo lo van a iniciar de acuerdo al GOLD, que es la tablita que les puse aquí, y otro es cómo lo van a, digamos, progresar, ¿ok? Que eso tienen que ver cómo está de síntomas el paciente, si tiene disnea o si tiene exacerbaciones. Entonces, si tiene, por ejemplo, disnea el paciente, pues ahí no son indicación de dejarle esteroides inhalados, ahí no es indicación de dejarle acitro, ahí no es indicación de dejarle roflumilast. Esos fármacos, roflumilast, acitro y glucocorticoides, son para pacientes que se sigan exacerbando con fenotipo de bronquitis crónica GOLD COD. Bueno, ¿tiene alguna duda? ¿O sí quedó claro? Bueno, si no tiene una duda, vamos a ver este caso. Dice, mujer de 61 años que es evaluada en el servicio de urgencias por una exacerbación de POC. Está caracterizada por incremento en la disnea sin aumento en la producción purulenta de esputo. Sus fármacos en casa incluyen inhalador con mometasona, formoterol, bromuro de tiotropio y salbutamol de rescate. No requiere oxígeno en casa, tiene una temperatura de 37.2, una presión arterial de 135/82, frecuencia cardíaca de 112, respira 26, satura 84%. Le toman un agaso, tiene un pH en 7.36, una PO2 en 62,
una PCO2 en 43 y una radiografía de tórax con hiperinsuflación y aplanamiento del diafragma. Se inician inhalaciones con salbutamol. ¿Cuál es la mejor estrategia de tratamiento ahorita? Ventilación mecánica no invasiva, amoxiclav, prednisona o teofilina. Bueno, están entre 1 y 3. Teofilina no es, ya dijimos, teofilina nunca va a ser. Ventilación mecánica no invasiva, que fue la que me están poniendo por ahí, pues tampoco es, porque para dejar un tratamiento de ventilación, alguien me preguntó que por qué es agudo. No entiendo la pregunta. O sea, la paciente viene a valoración por disnea y porque desatura y porque tiene taquicardia y taquipnea, es decir, tiene una exacerbación de POC, ¿ok? Ah, ya, no era pregunta, era afirmación. Sí, pues tenemos que dejar prednisona porque es una exacerbación de POC, ajá. Pero entonces, ¿por qué no ventilación mecánica? Porque el paciente no tiene acidosis respiratoria, o sea, tiene una CO2 de 43. Entonces, la ventilación mecánica no invasiva es para pacientes que tienen acidosis respiratoria. Esta persona tiene un CO2 de 43, no tenemos por qué dejarle ventilación mecánica. Teofilina ya dijimos que nunca. Ahora, ¿cuándo van a dejar antibióticos en una exacerbación de POC? Exacto, cuando tenga 2 o más de los criterios de Antonisen. Y aquí nos dice que de criterio solamente tiene disnea, ¿sale? Entonces, pues no requiere antibiótico. Y me preguntan que si se deja prednisona aunque esté utilizando un esteroide inhalado. ¿Por qué? Porque es un paciente con ya Gold COD que se sigue exacerbando, como podemos ver. Eso es diferente. Aquí estamos, el esteroide inhalado es más bien para tratar a un paciente con EPOC, que ya dijimos en el seguimiento, en el manejo ambulatorio, que tiene Gold COD que se sigue exacerbando y que tiene fenotipo de bronquitis crónica y más de 300 eosinófilos. En el contexto de una exacerbación de POC, el tratamiento es esteroide vía oral, independientemente que tenga o no un esteroide inhalado. Eso es totalmente independiente, ¿ok? Criterios de Antonisen, disnea es aumento del esputo y purulencia del esputo, ¿ok? Bueno, entonces por eso la respuesta correcta se movió, obviamente no es teofilina. Teofilina nunca es prednisona, ¿sale? Muy bien, aquí, bueno, la exacerbación de POC, la causa más frecuente son procesos infecciosos y de estos, el más frecuente son las infecciones virales. ¿Cuál virus es el que con mayor frecuencia se desencadena las exacerbaciones de POC? Exacto, rinovirus, muy bien. Ahora, de bacterias, se las pongo ahí, o sea, no se les olvide, lo más frecuente es rinovirus. Y de bacterias tenemos Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Pseudomonas aeruginosa como las más frecuentes. En caso de necesitar antibiótico empírico, ¿cuál ponemos como de elección? Ahorita les voy a enseñar todos los posibles, pero en general lo que tienen que evaluar es si su paciente tiene riesgo de pseudomonas o no. Si tiene riesgo de pseudomonas, le dejan cobertura para pseudomonas, y si no tiene riesgo de pseudomonas, le pueden dejar amoxi, acitro, doxi, básicamente como una neumonía adquirida en la comunidad. Algo que les iba a decir aquí, es que les iba a hacer una pregunta en este caso. Ya imagínense que egresan a esta paciente. ¿Qué cambio le harían en tratamiento? Ya le egresaron, ya le harían cambio de tratamiento de POC o la mandan lo mismo. Por encargamiento de una hospitalización, pues la verdad que cualquier esteroide es adecuado. No importa el esteroide. A ver, sigue, exacto, ya una idea, tengo que agregar ciclorrofilato, sí, sigue observando, tiene terapia,
Entonces ya es indicación de bajarle ácido o bromilas. Ok, muy bien. De los criterios de Antoniste para evaluar que un paciente tenga captación de coco es que tenga aumento de la acné, aumento del esto y aumento de la violencia del estuto. Estos criterios, además de orientarnos a diagnóstico de esta situación, nos ayudan a ver si el paciente va a requerir antibióticos, porque no todos los pacientes que se deben a requerir antibióticos. Todos esos criterios tienen antibiótico. De clasificación de OCO, es paciente que no tenga falla respiratoria, básicamente que no tenga uso respiratorio, no tenga campaña, y falla respiratoria es la clínico, que tenga hiposemia, ¿sí? Y que pues tenga ácido respiratorio. Y que amenace la vida, pues básicamente es como un riesgo vital del asma, ¿ok? Tu paciente que tenga bradea, que tenga mucho uso de los respiratorios, alteración abierta, etc. Ahora, entonces, respecto al tratamiento, hay que evaluar si el paciente requiere antibiótico. Y pues hay que ver si el paciente requiere antibióticos. En general, para dejar antibióticos, ya dije que tenga 2 de 3 criterios, o en algunos lugares que sea un criterio, pero que ese criterio sea violencia del estuto. En general, lo que marca la GTS es 2 de 3 criterios de Antonisen. Ahora, siempre tienen que evaluar si tienen riesgo o no de hormonas. ¿Quiénes tienen riesgo de hormonas? Si les pones es un EPOC grave, un EPOC que tenga un COB o un EPOC que tenga úlceras grandes, o que les digan que el paciente ya con infección por hormonas. Ese paciente sí requiere cobertura contra hormonas. Y podemos dejar a los estos fármacos. En general, pues, depende si es lejos, de metacilacina. Si no, la verdad es que podemos dejar una respiratoria, amoxiclav, y podemos considerar doxis en una ceftriaxona, algunas de las valvarina, como ceftriaxona. Ahora, glucocorticoides. Glucocorticoides vía oral, que después de 40 miligramos, como ya les dije, independientemente tenga o no glucocorticoides inhalados, no van a mejorar los síntomas pulmonar del paciente. Y va a reducir el tipo de cáncer de la alarma, es generar una edad de 14 días, idealmente con 5 días es suficiente, pero nada más eso. Aquí les cuento el algoritmo de las guías de práctica clínica. Primero clasificar leve, moderada, grave. Pues si el paciente tiene alta con insuficiencia respiratoria aguda, obviamente lo tienen que hospitalizar. Iniciar el tratamiento médico con cualquier paciente y después si se amenaza la vida, ventilación mecánica invasiva. ¿Ok? Eso es lo más frecuente. Aquí siempre preguntan cuál es preferimos, SABA o SAMA, pues en general la SAMA, pero también los guías dicen que se puede realizar. También la guía clínica dice si tienen, por ejemplo, una ¿sí? La lama, el versión corta, que sea de mecanismo distinto. Entonces, tienen una lama que le SABA, ¿ok? Y bueno, y el una exacerbación. Si el paciente tiene insuficiencia respiratoria grave, pues a ese paciente hay que darle ventilación mecánica invasiva. Si el paciente tenía requerimiento de oxígeno, pero no mejoró con el oxígeno que le dimos
con ventilación mecánica no iba a ¿ok? Y pues ya, solo las se deben que sus inhaladores, digamos, acostumbrada, pero hacer uso de protectora de acción corta, y nada más. Aquí les dejo esta tablita, pues el resumen, que antes yo empezar, cuándo, los esteroides, y de los inhaladores, que tenemos que hacer aquí énfasis en los inhaladores de acción corta. Ahora vamos a tratar algunos temas de efecto y vamos a empezar con este caso clínico. Aquí este es un hombre de 59 años, está hospitalizado 5 días de productiva y fiebre, y el paciente está en contacto con palomas mensajeras. Vive en Estados Unidos y no ha viajado fuera de Estados Unidos, no tiene otros antecedentes médicos de importancia, no toma medicamentos. La exploración física tiene una temperatura de 39.1 grados, una presión variable de 136/72, una frecuencia cardíaca de 110, respira 20 minutos y se satura 92% del aire ambiente. Luego respiratorios disminuidos en ambas fases. Y radiografía con infectados intersticiales bilaterales. Les preguntan que piensan que es influenza aviar, clamidia psicoxila nenet y hantavirus o rhodococos X. Muy bien, aquí es un paciente con neumonía con infiltrados intersticiales bilaterales, y el que es súper importante no es que se fue en contacto con palomas mensajeras. Entonces, bueno, influenza aviar es la influenza que ponen ese tipo de H7N9, prácticamente solo se encontró en Asia cuando fue la epidemia, y realmente pues fuera de Asia, fuera de este contexto de epidemia, ya prácticamente la vemos. Coxiela, ¿quién puede tener Coxiela? ¿Cuál es el factor de riesgo que le tendrían que poner para pensar en Coxiela? Estar en contacto con ganado, ¿ok? Y estos pacientes pueden tener que poner en contacto con ganado, tienen neumonía, ¿ok? Fiebre alta, también se llama fiebre porque es mucha fiebre pacientes, y además acuérdense que tienen alteración de las horas de funcionamiento empático con patrón celular, ¿ok? Como funciona ahí. Ahora, hantavirus, pues más bien que hacia los roedores, rhodococus X, pues está en contacto con caballos. Entonces aquí, pues era muy importante el riesgo de estar en contacto con las palomas, y aquí pues la medida era la respuesta correcta. Como pusieron. Bueno, aquí se movió un poquito esta diapositiva, pero básicamente es un caso clínico. Se lo cuento. Esto es un hombre de 22 años que se fue con sus amigos a un campamento. En el campamento se metieron a un jacuzzi, todos estuvieron ahí. Y después de eso, varios tienen síntomas respiratorios a su regreso. Este paciente, además de síntomas respiratorios altos, tiene pues neatos, y además tiene algo muy importante, tiene diarrea y tiene hiponatremia. Le hacen una prueba para COVID y para Legionela, un antígeno primario de Legionela que resultó negativo, y le piden a la radiografía de tórax. Al paciente le dan un tratamiento empírico con citro, y 2 días después empezó a mejorar. Les preguntan cuál creen que haya sido la causa de esto. Neumonía por herpesina, neumonía por histoplasma, neumonía por legionela, por bacteria con complexo, por pseudomonas aeruginosa. Ok, entonces así clásico, una infección por legionela, usted estuvo en contacto con agua, varias zonas sanitadas, tiene diarrea, neumonía e hiponatremia, ¿ok? Y bueno, alguien me puede decir, pues sí, pero salía que el antígeno primario de Legionela estaba negativo. Y pues acuérdense, el antígeno primario de Legionela detecta el xenófobo 1, nada más. Es el más frecuente, en el 70% de las infecciones, pero no detecta el 100% de las personas.
Entonces, no debemos descartar una infección de Legionela por un antígeno negativo. No se orienta mucho al diagnóstico, si lo tenemos positivo, pero no lo podemos descartar. Ahora, otra cosa, nos dice que mejor con citro. ¿Cuál es el tratamiento para una infección por Legionela, neumonía por Legionela? Y no los macrólidos. Aquí mejoró porque le dejaron citro. Igual si le hubieran puesto el paciente va peor, pues entonces también nos daría la Legionela, porque Legionela no responde a talatámicos, ¿sí? Son quinolonas respiratorias o macrólidos. Y pues también nos descarta problemas, el paciente no pudo haber mejorado con este tratamiento, una infección por neumonía por herpes, que tendríamos que haber dejado de vivir. No pudo haber mejorado si tenía histoplasma. ¿Cuál es el tratamiento de elección para el histoplasma? Y tetraconazol o anfib. Perfecto. Mycobacterium complex tampoco pudo haber mejorado, tendría que haber dado rifampicina, clavicina. Y pues de hormonas, alguna cefalosporina o algún fármaco que cubra de hormonas, como ceftriaxona, cepinilina, carbapenem o piperacillina tazobactam. Entonces aquí les pongo esta tablita les menciono algunos factores asociados a diferentes microorganismos. Por ejemplo, el alcoholismo, les diría, pues sí, neumococo, pero también en estos pacientes con alcoholismo, Klebsiella llega a ser frecuente entre los microorganismos anaerobios de cadena oral, porque generalmente los pacientes con alcoholismo hay problemas que palpiran. En pacientes con EPOC, ya dijimos EPOC grave, pero es en segundas autinosa, pero puede ser hemófilos, perdón, no fue también la Legionela, porque la Legionela un factor de riesgo es tener alteraciones al parénquima pulmonar, pero hemófilos, Klebsiella catalalis, exposición a aves, Chlamydia psittaci, exposición a excremento de pájaros y histoplasma. Están en un hotel o un crucero, muchas veces se pone un factor de riesgo legionela o estar en contacto con agua que puede ser la fuente del proceso infeccioso. La infección por influenza, los pacientes que tengan infección por influenza, después pueden hacer neumonías necrotizantes que se sobreinfecten con Staphylococcus aureus. Y el uso de drogas intravenosas igual es un factor de riesgo para tener Staphylococcus aureus. Y después puede ser, también puede ser, el uso de drogas intravenosas que crean una neumonía por Staph, puede ser de hecho por endocarditis. ¿Qué válvula sería la más frecuentemente aplicada en un paciente que usa drogas intravenosas que tiene endocarditis? Tricúspide, perfecto. Y entonces, acuérdense que siempre que drogas intravenosas es tricúspide y en segundo lugar pulmonar, son válvulas derechas. La mitral es la más atacada de todas. Yo estoy preguntando a los pacientes que además pueda tener embolios sépticos a nivel pulmonar. Si tienen una infección de válvulas izquierdas, los embolios sépticos van a cualquier lugar del cuerpo, menos a los pulmones. Cuando vean embolios sépticos a nivel pulmonar, eso nos orienta a que es una infección de válvulas derechas, ¿ok? Y bueno, cuestión animal.